bueno, bienvenidos a todos los que se han sumado y a todos los que se irán sumando, que probablemente siga sucediendo en los próximos minutos. Antes que nada, muchísimas, pero muchísimas gracias por sumarse. Como decía Carlos recién, esperamos no solamente que esto les sirva para seguir formándose en lo laboral, en lo profesional, sino que también les parezca entretenido, porque realmente hicimos el esfuerzo para que sea entretenido en ese sentido. Así que, nada, bienvenidos y ojalá que les sirva lo que vayamos viendo. Como ven en el título y como vieron en el momento de la inscripción, hoy vamos a estar hablando va a ser una masterclass en realidad que nos va a dar Carlos, sobre el conformado de un enfoque basado en riesgo con una base 100% cuantitativa. Ya Carlos va a entrar un poquito más en detalle con esto, pero hoy en día lo que nos encontramos es que la mayoría de la EBR está relacionada más a algo cualitativo, a algo más subjetivo. Un poco Carlos nos va a contar cómo desde Sirius enfocan esto con una base 100% cuantitativa y qué resultados nos puede traer. Me tomo 2 minutitos antes de pasarle la palabra a Carlos para introducirnos. Bueno, mi nombre es Nicolás Buchstein, soy Country Manager en Complif para lo que es México. Ahora voy a introducir un poquito lo que es Complif, pero quiero introducir también a Carlos. Carlos es economista del ITAM con maestría en políticas públicas por la Universidad de Harvard. Tiene más de 20 años de experiencia en diversas áreas, tanto en el sector público como en el sector privado. Hago un breve resumen de las posiciones en las que se desempeñó. Carlos fue vicepresidente de Soluciones y Servicios para el Gobierno en América Latina y el Caribe para Mastercard. Fue director general en el Banco Nacional del Ahorro y Servicios Financieros, también conocido como BANSEFI. Fue subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y jefe de la Universidad de Inversión de la misma SHCP. Y en la Secretaría de Energía fue director general de Planeación Energética. Hoy en día, Carlos es socio, director y fundador de Sirius Prevención, por eso es que lo invitamos aquí, empresa de consultoría especializada en asesoría sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para entidades financieras. Carlos también está certificado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores en México y por FIBA en Estados Unidos en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento del terrorismo. Tiene, la verdad, un CV impresionante. Quería mencionar todas las cosas que fue haciendo también para que conozcan un poco más de él. Y ahora sí, antes de comenzar, hago una breve intro de Complif, que es un poco la idea de este webinar, es poder traer distintas propuestas y traer distintas buenas prácticas a oficiales de cumplimientos, no solamente de México, sino que de la región. Complif es una empresa que busca automatizar procesos para entidades financieras. Hoy operamos en casi toda la región y para no hacer el preámbulo muchísimo más largo, simplemente comentar que hoy en día trabajamos en 3 grandes productos. El primero es originación 100% digital, siempre de acuerdo a lo que es la regulación de los distintos países en los que operamos. Por otro lado, tenemos lo que es el sistema automatizado de prevención de lavado de dinero, y acá es donde hacemos este contacto con Sirius Prevención, con todo lo que es el enfoque basado en riesgos y el armado de matriz de riesgo. Y por otro lado, también tenemos todo lo que es la solución de actualización y renovación de expedientes de manera automatizada. Ahora sí, sin mucho más, le cedo la palabra a Carlos, que es nuestra estrella el día de hoy. Carlos, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nico, mil gracias y mil gracias a Complif por la oportunidad. Y de nuevo, gracias a todos los que se han conectado para conocer un poquito más de una manera diferente de hacer las cosas en cuanto a la construcción de sus matrices de riesgo, es decir, el Risk Assessment o lo que conocemos como el enfoque basado en riesgos. La siguiente, por favor. Te Em, interrumpo, Carlos, antes de que continúes. En caso de que haya consultas, comentarios, lo que sea, está abierto el chat. También pueden dejar preguntas por aquí. La intención es que sea bastante dinámico, así que bienvenidos a hacer todas las preguntas que deseen. Correcto. Le damos a la siguiente. Nicolás ya nos presentó, nosotros somos una empresa de consultoría que desde hace 8 años damos servicios a entidades financieras, sobre todo para construir precisamente su enfoque basado en riesgos. En México, más o menos hace 8 años cambió la normatividad a respuesta de los cambios que se vinieron de Gafi, en los que precisamente decía que se tenía que hacer un enfoque basado en riesgos. Pero esta evaluación de riesgos tenía que ser un poco más robusta. La normatividad mexicana cambia y la idea es que nosotros surgimos precisamente para responder esa nueva necesidad. En aquel entonces, probablemente en algunas empresas todavía, los equipos de consultoría, perdón, de compliance estaban hechos sobre todo constituidos por abogados y gente que quizás no estaba tan familiarizada con temas cuantitativos. Nosotros estamos convencidos de que el uso de datos puede ser un complemento perfecto y muy útil
para poder evaluar correctamente los riesgos de las entidades. Y a eso nos dedicamos nosotros. Eso es lo que hacemos básicamente. La siguiente, por favor. En la escuela me enseñaron lo siguiente. Lo primero que hay que decir en una presentación es la parte final. Es decir, les voy a platicar las conclusiones al principio de mi presentación. Esto quizás les suene un poco raro, pero así voy a estar seguro de que tengo su atención y que si les interesa, van a seguir escuchando esto. ¿Qué es con lo que quiero que se vayan esta mañana? Eh, Tenemos todos una obligación de contar con una evaluación con enfoque basado en riesgo. Hay diferentes instancias, nuestras leyes locales, nuestras leyes nacionales, nuestro regulador internacional GAFI nos lo exige. Lo tenemos que hacer. Segundo, existen muchas maneras de hacer una matriz de riesgos, es decir, una metodología EBR. Nosotros aquí les queremos platicar de una y por qué pensamos que es una buena manera de hacerlo. Ahora, la tercera conclusión que quiero que saquen es que es recomendable, sería buenísimo, casi en el día de hoy debería ser un must, contar con una metodología que sea robusta, que sea replicable, que sea basada en datos y que sea consistente en el tiempo. Es decir, si yo la voy a repetir el siguiente año, que no vaya a salir un resultado completamente diferente, porque utilicé cosas muy diferentes. A ver, si cambié drásticamente mi compañía y no daba crédito y ahora doy crédito, mi riesgo va a cambiar. Pero salvo que un cambio muy importante se diera en su compañía, en su entidad financiera, la verdad es que esto se debe poder replicar de una manera recurrente cada año sin ver que se vean cambios gigantescos simplemente porque se cambió algún criterio. Ahora, quizás les pueda parecer la cuarta conclusión que esto es complicadísimo de hacer, pero yo quiero hoy decirles lo siguiente. Existen metodologías robustas, basadas en datos, que se adaptan perfectamente a la necesidad de su entidad financiera que están al alcance, que no son una cosa así de rocket science, sino que nosotros en Sirius Prevención les podemos ayudar a implementar bastante fácilmente. Es decir, ponemos a su alcance algo que podría de otra manera parecer algo muy complejo y que no lo es. Bueno, ahora sí pasemos a la presentación. Primero que nada, ¿por qué tenemos que medir el riesgo de lavado de dinero? Pues ya lo anticipábamos en las conclusiones. Gafi nos lo pide, en México las disposiciones de carácter general lo piden, la Comisión nos lo va a exigir, la Comisión Bancaria de Valores. En otras geografías, en otros países, es más o menos lo mismo. Cada una de sus entidades reguladores se los va a pedir. Ahora, si nosotros nos fijamos en nuestra normatividad, en las de otros países, vamos a encontrar elementos muy similares que van a tener que ver y giran alrededor con lo que Gafi dijo. ¿Y qué dijo Gafi? Bueno, lo que Gafi dijo es que tenemos que identificar, tenemos que evaluar y tenemos que entender nuestros riesgos. Eh, Esto es básicamente lo más importante que tenemos que conocer. Ahora, qué más dice Gafi cuando nos está diciendo que tenemos que hacer una evaluación? Nunca nos dijo cómo la teníamos que hacer, nada más nos dijo que tenemos que hacer ciertas cosas y que tenemos que alcanzar ciertas medidas de riesgo, que teníamos que identificar muy bien de dónde provenían los riesgos, que teníamos que evaluarlos y que teníamos que comprenderlos. Y se sabe que uno los puede, que uno se ha comprendido y entendido perfectamente, porque entonces uno los puede administrar. ¿Cómo los vamos a administrar? En nuestras entidades lo que hacemos es aplicar mitigantes para que estos riesgos se reduzcan a un nivel de riesgo con lo que la entidad está dispuesta a trabajar. La siguiente, por favor. Ya dijimos entonces que Gafi nos dice que los países deben de identificar, evaluar, entender sus riesgos, y no nada más los países, las entidades también. Y luego, después de hacer esta evaluación nos dice lo siguiente, que es súper importante. De acuerdo con esta evaluación, los países deben de aplicar medidas para prevenir o mitigar el lavado de dinero, siempre de acuerdo y de manera proporcional a los riesgos encontrados. Es decir, si tenemos más riesgos, tenemos que aplicar mayores mitigantes. Si tenemos menos riesgos, tenemos que aplicar menos mitigantes. Esto, la verdad es que casi siempre se traduce en dinero. Cuando hablamos de recursos, podemos pensar sí en gente, podemos pensar en personal, podemos pensar en tiempo, podemos pensar incluso en tiempo de capacitación, podemos pensar en recursos tecnológicos. Al final del día, lo que tiene que tener en claro el oficial de cumplimiento es que cuando ve más riesgos, le tiene que pedir a fuerzas a su consejo directivo que le ayude a obtener más recursos para hacer una labor correcta de mitigación.
Esto también debería ser bueno para cualquier gente que se dedique a administrar recursos. Es decir, yo no le tengo que poner igual de dinero a todas las cosas, sino que puedo concentrar los recursos escasos que tengo en lo que en efecto resulta ser más riesgoso. Y quizás en algunos casos incluso reducir los recursos que estoy asignando porque sé que ahí no hay tanto riesgo. Gafi entonces es muy enfático en el tema también de la proporcionalidad. Quizás desafortunadamente en algunas de nuestras regulaciones a nivel nacional, las autoridades quizás no aplican este enfoque perfectamente y tenemos una regulación que le aplica por igual a un banco gigantesco que a un banco pequeño. De cualquier manera, pues eso nos toca ahorita corregirlo. Lo que sí podemos revisar nosotros es cómo es que nosotros al interior de nuestra entidad aplicamos esos recursos escasos para mitigar el riesgo. Ahora pasemos a qué es lo que dice la normatividad mexicana. La siguiente, por favor. Bueno, la normatividad mexicana básicamente está puesta desde luego, en las leyes que rigen a cada tipo de entidad y en esas leyes luego se derivan las disposiciones de carácter general en la materia de prevención del lavado de dinero. Para el caso específico que nos ocupa de la construcción de una evaluación con enfoque basado en riesgos, la Comisión Bancaria también emitió una guía. Entonces, entre las disposiciones y la guía tenemos, digamos, un instructivo, un blueprint, un planito que seguir para más o menos cómo hacerlo y qué tiene que contener. Sin duda no nos dice exactamente cómo, no nos dice qué herramientas usar, pero nos dice qué tiene que hacer esta metodología. Entonces, en México contamos con estos documentos. Cuando revisamos, por ejemplo, la regulación norteamericana, pues la verdad es que es todavía más vaga, digamos, no es nada precisa en cuanto a qué es lo que tenemos que hacer, pero sí nos dice que lo tenemos que hacer. Y también nos dice que cada vez que alguien vaya a auditar nuestra entidad en Estados Unidos, se va a estar fijando que lo tengamos. Si nosotros, nuestra entidad, tiene una relación de corresponsalía con una entidad financiera norteamericana, lo más probable es que esta entidad voltee a ver hacia nosotros y nos diga, ¿y usted tiene su risk assessment? A como se están poniendo las cosas el día de hoy, con el tema de las designaciones, por lo menos en México, creo que es muy importante que todas nuestras entidades puedan responder esa pregunta. Sí, y tengo una evaluación de riesgos muy bien hecha que puede responder a cualquier requerimiento, ya sea de mi contraparte norteamericana o incluso de algún regulador que le esté preguntando cosas, algún regulador norteamericano que le esté preguntando cosas a la contraparte norteamericana. Pasemos entonces ahora a cómo es que se define este enfoque basado en riesgos en la normativa mexicana. La siguiente, por favor. Este diagramita que ustedes van a encontrar también en la guía para la elaboración de un EBR nos marca las diferentes fases de la elaboración de la metodología con enfoque basado en riesgos. Y como pueden ver, es un ciclo, porque toda la idea es que sea un ciclo de mejora continua. Entonces, vamos a partir primero por una fase de diseño, luego una de implementación y luego una de validación. A veces nosotros empezamos ¿no? Le decimos a nuestros clientes que en realidad la validación es la primera fase, si es que no son una entidad nueva, porque lo más probable es que hayan realizado un ejercicio de risk assessment el año anterior y entonces lo que se tiene que hacer es revisar ese ejercicio, ver si se puede mejorar, cómo se puede mejorar y esas mejoras incorporarlas entonces en la parte de diseño. El, en la fase de diseño tiene tres subfases que son la identificación, la medición y la mitigación. Vamos a ir describiendo esto, les prometo que es un poquito árido, pero vamos a tratar de hacerlo lo más ágil posible, pero es muy importante para entender la lógica de todo el armado del EBR. Adelante, por favor, con la siguiente. En la etapa de diseño, pasemos primero por la identificación. Esta es la parte crucial y en la que probablemente llevemos más tiempo cuando estamos ayudando a alguno de nuestros clientes. ¿Por qué? Es bien importante conocer de dónde vienen nuestros riesgos. Si no identificamos cuáles son esos riesgos, no vamos a poder ni medirlos y mucho menos mitigarlos. La normatividad dice que por lo menos nos tendríamos que fijar en los siguientes que llama elementos de riesgo y que son, digamos, grandes bloques que yo creo que todos en la región vamos a reconocer. Primero que nada, el riesgo que proviene de nuestros clientes o usuarios.
el riesgo que proviene de los productos o servicios que prestamos, de los países, zonas o áreas geográficas en las que estamos prestando estos servicios y de las transacciones y canales que estamos utilizando para prestar estos productos y servicios. Estos grandes bloques van a tener que ser identificados plenamente y para poderlos identificar bien, vamos a hacer como que un doble clic hacia abajo y vamos a ver entonces cómo identificar indicadores, es decir, características cualitativas o cuantitativas de cada uno de estos bloques que nos digan cuál es el riesgo. Entonces podemos pensar, por ejemplo, que para poner un ejemplo rápido, pero en el caso de clientes, uno de los indicadores podría ser su edad. Y la edad la podemos medir en años de vida. Si el cliente es una persona moral, podríamos decir que su edad, pues es cuántos años tiene de constituida, y eso también es un número. Para cualquiera de nuestros clientes podríamos también revisar cuánto tiempo ha sido nuestro cliente, y eso podría ser para nosotros un indicador de riesgo. Y quiero decir podría, porque a lo mejor para la entidad de junto no le parece un dato relevante. Y aquí es donde la fase de identificación pues tiene muchos sabores. Cada entidad va a tener que realizar un ejercicio apropiado para su entidad para poder entonces saber qué va a medir. Y precisamente la siguiente etapa es medir o cuantificar ese riesgo. ¿Y cómo es que hacemos eso? Bueno, pues vamos a asignar ciertas calificaciones o pesos a estos indicadores que hemos identificado. Entonces, estas dos partes son bien importantes y aquí sí creo que subrayar lo siguiente. Eh, es bien importante que cuando les vayan a prestar un servicio de este tipo o ustedes incluso estén diseñando el suyo, no copien el de junto y no acepten un servicio que les diga que ustedes se tienen que adaptar al servicio. Porque justo aquí el punto es que la metodología tiene que estar diseñada a la medida. Si el traje no les queda bien, si la camisa les quedó con la manga corta o muy apretada, no va a funcionar y no va a ser entonces una herramienta adecuada para poder medir su riesgo. La siguiente, por favor. Carlos, antes de pasar a la siguiente, creo que Sí, Nicolás. está bueno esto. Una consulta que tengo ganas de hacerte y que quiero que también compartas tu experiencia y tu expertise con esto. A nosotros desde Complex nos ha sucedido en varias ocasiones, o lo he escuchado también en pláticas que hemos tenido, en desayunos, en comidas, en distintos eventos en los que hemos participado, en donde quizás nuevas entidades que tienen que conformar todo lo que es la EBR suelen preguntarle al proveedor de su sistema automatizado o a alguien que quizás no tiene el conocimiento total del negocio por ejemplo, dame una recomendación de cómo conformar mi EBR o dame una recomendación de qué ponderaciones ponerle a los indicadores o de qué indicadores utilizar. Entonces, creo que está bueno hacer doble clic ahí y que nos puedas contar también una nueva entidad, no sé si me estoy adelantando en la presentación, pero una nueva entidad, cómo puede conformar esa primera EBR, que probablemente después la tenga que ajustar en todo lo que es el proceso de validación y medición, pero cómo puede conformar una EBR que al menos en una primera instancia se ajuste y se adecue lo suficientemente bien a lo que es el negocio de la entidad, digamos. Nicolás, yo creo que es una gran pregunta y tienes toda la razón. Yo creo que en un principio, pues vas a hacer tu mejor esfuerzo porque esa evaluación sea correcta. Es más, queda un pequeño vacío y confusión legal en las normas mexicanas por respecto a lo siguiente. Tú tienes que contar con una evaluación de riesgos antes de haber iniciado operaciones. Pero ¿cómo va a ser eso posible si me estás diciendo que quiero utilizar una evaluación con datos y ni siquiera he iniciado operaciones? Bueno, el regulador sí te pide que tú tengas hecho tu diseño de cómo vas a medir el riesgo. ¿Cómo vas a medir el riesgo? Depende de los productos que estás utilizando. Entonces, el área de compliance se va a tener que sentar con el área comercial y decir, a ver, platícame qué es lo que vamos a hacer, cuáles son los productos que vamos a manejar, cuáles son los clientes que vamos a atender y con eso empezar a esbozar estos catálogos de riesgo de cada uno de estos bloques de elementos. Ya tienes el blueprint, te lo dio la comisión, está en la guía. Entonces tú tienes que ir llenando estos pockets, ¿no?, de elementos de riesgo y a ir encontrando aquellos indicadores que son los adecuados para tu negocio que apenas va a comenzar. Bueno, pero ahora, ¿cómo le hacemos para correr el EBR si no tenemos datos? Y aquí nosotros lo que proponemos es lo siguiente: hagamos una simulación. Y de nuevo, con la gente de comercial, preguntemos, ¿cuánto crees que esto va a generar?
¿Cuánto crees que esto vamos a vender? ¿Cuántos clientes crees que vayamos a tener? Y creemos una base de datos ficticia lo más aproximada a lo que pensamos que va a pasar según nuestro business plan y con eso tomemos una medida del riesgo. Nosotros pensamos que esa es la manera más adecuada para hacerlo y justo como tú apuntabas, seguro no le vas a atinar por la vuelta porque seguro que tu negocio tenía una expectativa X y resultó ser que la realidad fue Y. Pero no importa. El problema es justo que tengas una idea de por dónde crees que vienen los riesgos. Y ya lo dijimos al principio, esto es un proceso de un ciclo de mejora continua. No va a estar perfecto nunca, siempre va a estar cambiando, tu negocio siempre va a estar cambiando y máxime en el primer año de vida. Ese cambio, esa iteración, ese regresar a la parte de validación, es decir, sabes que no fueron los datos que pensábamos al principio, hay que ajustarle y por lo tanto podemos mover los recursos de mitigación de un lado donde los teníamos asignados, quizás a otro que resultó ser en donde teníamos más riesgo a la hora que estuvimos operando. El siguiente año seguro van a volver a cambiar. Los negocios siempre están evolucionando y los negocios casi siempre están creciendo y están buscando hacer cosas nuevas. Entonces, cada vez que tengas un mercado nuevo, un producto nuevo, van a cambiar tus riesgos y vas a tener que adecuarte. Entonces, no tenemos que espantarnos a la idea de la constante evolución. Esto siempre se va a estar modificando y es para bien. ¿Para qué quiero estar destinando recursos de mitigación a un área donde en realidad no hay tanto riesgo? Si es un reto a la primera vuelta, puede serlo, pero de nuevo, yo creo que aquella asesora que te ayude, pues te tiene que guiar en cómo hacer esto. Nosotros cuando trabajamos con uno de nuestros clientes, esta es la etapa en la que más tiempo gastamos. Primero que nada, porque pues, para cuando vamos presentándonos con el cliente, no conocemos bien qué hace, no conocemos sus servicios, no conocemos bien cómo opera. Eh, Hay que gastar tiempo, invertirlo, para poder saber qué hacen, para poder identificar correctamente los elementos y los indicadores, y entonces proponerle unas métricas adecuadas y que respondan a su negocio. Aquí como anécdota, pero lo cierto es que es muy complicado encontrar un cliente que en realidad tenga todos sus datos bien organizados. Y casi siempre cuando trabajamos con nuestros clientes, lo que acaba pasando es que se van dando cuenta de que lo que creían que era la base de datos completa, pues le hacía falta quizás otro pedazo de algún otro lado, y entonces acaban eh, con nuestra ayuda dándose cuenta de que tenían que juntar más datos para tener una idea completa de su negocio. Eh, una vez que podemos tener esas bases de datos completas, entonces sí decimos, adelante, vamos allá. Espero que esto haya respondido a la pregunta. Clarísimo, Carlos, clarísimo. Ahí tenemos ya algunas consultas que van llegando también por el chat. No sé si querés que vayamos respondiendo ahora o si querés que las dejemos para el final de la presentación, como A lo la pregunta, consideres. a la pregunta de Gerardo, si me da un minutito, más adelante la vamos a atacar. Y la pregunta de Marcela. Es desde luego bien importante, aunque Marcela, te sorprendería que hay muchas firmas que no lo consideran tan importante, pero es bien importante desde el principio, desde la constitución de la empresa, tener una idea de qué va a pasar con el riesgo. Y pues luego hay gente que soslaya esto y que luego se va dando unos sustos con la autoridad terribles, porque pues a la hora que no verificó bien sus políticas, sus procedimientos de compliance, o bien, por ejemplo, que no hizo una evaluación de riesgo adecuada, pues no va a estar asignando los recursos de mitigación, no se va a estar fijando en dónde tiene que poner más atención. Ahora, en efecto, y lo comentábamos antes de entrar al webinar, esto siempre está en evolución. Los criminales siempre tratan de ir un paso adelante. Creemos nosotros que por eso es importante tratar de tener las mejores técnicas, las mejores herramientas que no dependan del criterio de nadie, sino que sea más bien algo muy cuantitativo, que utilice la propia información, nuestra propia data, para leer entre esos datos de dónde puede venir el riesgo. Pero vamos a darle para no atrasarnos en la presentación. La siguiente, por favor, Nicolás. Y la siguiente etapa aquí es, de nuevo, seguimos todavía en el proceso de diseño, es la parte de mitigación. ¿Con qué mitigantes podemos contar nosotros típicamente? Bueno, por lo menos en la regulación mexicana se señalan los siguientes: el gobierno corporativo,
es decir, las estructuras de nuestra propia entidad, desde arriba hasta abajo, cómo está formulado este equipo de gentes que están vigilando que la entidad esté protegida. Nuestra auditoría, las auditorías que nos hagan, tanto internas como externas, nos pueden dar una muy buena idea si tenemos áreas de oportunidad. Las estructuras internas y la capacitación. La capacitación es súper importante mencionar que si no hay una conciencia en toda la entidad de que nos tenemos que proteger, eh, es muy probable que suframos ataques. Por el contrario, si todo el personal está enterado de qué cosas tenemos que estar atentos, de qué cosas nos tenemos que estar cuidando, pues es mucho más fácil que con tantos ojos en toda la entidad cachemos algo rápidamente, o tengamos un reporte rápido, digamos, aquí. Entonces, estos mitigantes son lo que nos va a permitir moderar este riesgo que estamos calculando con este ejercicio de evaluación de riesgos hacia un nivel que le parezca manejable, aceptable a la directiva de nuestra entidad. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, ya que hemos diseñado esta manera de medir los riesgos, pues tenemos que implementarlo. Y para implementarlo, nosotros lo que proponemos es, y lo que dice también la guía de la comisión, es utilizar la información que provenga del total de clientes, del total de sus operaciones, por un periodo de 12 meses. Hay diferentes maneras de utilizar esta información, pero nosotros proponemos tal cual utilizarla así. Todos los datos de la entidad, eh, aquí una nota muy importante, de manera anónima, se procesan para obtener entonces una medida de riesgo en esta fase de implementación. La siguiente, por favor. La última etapa de este ciclo de mejora continua, ya platicábamos un poquito de ello, pues es la validación y es revisar si hay algo que podamos mejorar. Siempre hay algo que mejorar. ¿Y cómo lo podemos ver? Pues lo podemos ver quizás en las auditorías. Podemos revisar si algo cambió en nuestra entidad. Podemos ver si nos está fallando, literal, alguno de nuestros procedimientos que habíamos implementado. Todas estas cosas las podemos incorporar en la siguiente iteración de nuestra metodología con enfoque basado en riesgos. Y a eso es a lo que nos referimos con esta etapa de validación. Y esto cierra el ciclo de mejora continua. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo vamos a escoger la metodología? Porque en realidad no nos dijo nada la guía ni las disposiciones, ya no digamos la ley del secreto bancario norteamericana, de qué tipo de metodología tenemos que utilizar. Aquí les voy a plantear lo siguiente. La siguiente, por favor. Hay muchos caminos para llegar a Roma, y para llegar a Roma también hay muchas formas de transportarse. Uno puede agarrar quizás el tren, quizás, y por Roma me estoy refiriendo a la colonia Roma, no me estoy refiriendo a la ciudad de Roma, que nos queda aquí cerca porque pues, Nicolás vive por ahí. Puede agarrar una bicicleta, la verdad sí se puede, está muy cerca, o una motocicleta, y con el tráfico probablemente sea una buena idea. Un camión o el servicio de transporte público, el metro no nos va a dejar muy cerca, que digamos, pero mi punto es que podemos utilizar diferentes medios de transporte. Estos medios de transporte, pues sí dependen un poco de nuestra preferencia en realidad. Si yo quiero llegar más rápido, si yo quiero llegar más cómodo, si yo quiero llegar más seguro. Entonces, pues hay varias maneras de hacerlo, no hay una sola. Ahora, podríamos establecer algunos, digamos, preferencias. Y con eso, la siguiente, por favor. Y con eso llegar a una opción. Podría ser una opción auto particular, eficiente, cumplidor, que no gaste mucha gasolina, que sea seguro, que tenga bajo mantenimiento, que sea fácil de cuidar. Y esa a lo mejor esa podría ser la opción ideal para mí, inclusive pensando en que tengo cierto presupuesto, ¿no? Para poder gastar en este coche. Ahora, que ya si me van a decir que tengo más presupuesto, la siguiente, por favor. Pues a lo mejor escojo un coche azul, pero no precisamente un Prius, sino que a lo mejor escojo algo más. Y, y aquí una observación. Si nosotros pudiéramos obtener un coche así al mismo precio que el coche anterior, pues probablemente este coche nos va a dar un poquito de mejor servicio que el coche anterior. A lo mejor hay gente que dice, no, no, yo no quiero gastar tanta gasolina. A lo mejor gente que sí, gente que sí. De nuevo, no hay una manera de hacer esto.
hay muchas maneras de llegar del punto A al punto B. El punto básicamente es esto. En las metodologías para evaluación de riesgos es un poco lo mismo. Hay muchas maneras de hacerlo. No hay una sola. La siguiente, por favor. Ahora, pero deberíamos tener algunos criterios para poder escoger. Así como estábamos diciendo que quizás me gustaría un coche eficiente, cumplidor, que sea de bajo mantenimiento, ¿cómo podría yo establecer algunos criterios para escoger qué metodología utilizar? Aquí les voy a plantear algunos, no necesariamente es la lista completa, pero algunas ideas. Primero que nada, tiene que cumplir la normatividad. Cuando venga el auditor y nos revise, tiene que decir check, 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 check. Sí, cumple con todo lo que dice la ley, cumple con todo lo que dicen las disposiciones. Perfecto. Aquí le voy a añadir lo siguiente. Me encantaría que también cumpliera con todo lo que me puede pedir mi corresponsal en Estados Unidos. Porque si yo estoy trabajando con él, tengo que saber qué es lo que está buscando que yo esté haciendo de este lado para que no me vaya a cerrar el negocio. Quizás inclusive me gustaría saber si yo soy una entidad financiera pequeña, en México, por ejemplo, una SOFOM, una SOFIPO, y tengo una relación con una entidad bancaria financiera más grande en México, pues a lo mejor esa es la relación que yo tengo que cuidar y yo tengo que verificar que mi metodología cumpla pues con lo que ellos dicen. De otra manera, corro el riesgo de risking y que me cierren la cuenta simplemente porque me percibieron como algo más riesgoso de lo que están dispuestos a tolerar. ¿Qué otra cosa creo que sería útil considerar? Que se adapte a las características de nuestra entidad. O sea, lo último que yo creo que tendría que ser es una metodología que sea rígida, inflexible, que no permita cambios en el tiempo. Nuestra entidad va a cambiar, nuestros servicios van a cambiar, nuestros clientes van a cambiar. La metodología se tiene que poder adaptar. Ahora, tiene que ser consistente en el tiempo. Yo no quiero bandazos en los riesgos o cambios completamente de un lado al otro cuando mi negocio no está cambiando radicalmente. ¿Por qué podría cambiar la metodología en el tiempo? Pues porque que quizás haya cambios en los criterios que utilizamos al inicio. Eh, si minimizamos el descansar en el uso de criterio experto, maximizamos la probabilidad de que nuestra metodología sea consistente en el tiempo y que adicionalmente sea fácilmente replicable. Y esto de replicable a las autoridades en México les encanta, porque la idea es que ellos puedan tomar los ingredientes de nuestra metodología y literal replicar y encontrar los mismos resultados. Pero si esto va a cambiar porque se utilizó un criterio diferente, se pierden estas dos condiciones. Ahora, la siguiente está subrayada porque literal está sacada de la normatividad. Tiene que establecer una relación entre los indicadores y tiene que asignarles un peso de acuerdo a su relevancia para explicar los riesgos. Nicolás mencionaba hace rato que cuando te piden recomendaciones de cómo ponderar, pues esa recomendación pues viene pues de una noción, quizás de pues sí, de la experiencia, pero si le preguntas a varias personas, probablemente te den opiniones diferentes. Lo ideal sería que fueran los propios datos de tu operación, de tu entidad, los que te devolvieran justo estos indicadores y pesos. Y por lo tanto, nosotros creemos que una metodología útil es aquella que aprovecha los propios datos que genera tu entidad. La siguiente, por favor. Ahora, un break aquí nada más como para dejar las cosas menos aburridas, pero la primera pregunta que había puesto yo aquí la quité porque pensé que ya todo el mundo iba a responder que sí. ¿Ustedes usan un celular? ¿Ustedes en el celular revisan TikTok o quizás Instagram o Facebook? Por favor, si lo están revisando ahorita, no me lo digan, igual están distraídos con aquello, pero no me lo cuenten. Probablemente usan también Open Table o quizás usan Waze o quizás usan Google Maps para escoger un restaurante o para ir del punto A al punto B, aunque sea en el Prius. Utilizan Netflix, utilizan Amazon Prime Video, escuchan música en Spotify o utilizan su Apple Watch para saber cuántas calorías tienen que quemar en el ejercicio de mañana. La siguiente, por favor. Bueno, pues todo esto son datos. Otro clic, por favor. Hay muchísimas cosas en nuestra vida diaria que le estamos confiando a datos. Los datos que están siendo analizados por las aplicaciones que estamos utilizando con algunos métodos matemáticos que ellos utilizan para devolvernos o recomendaciones o rutas claras o qué tenemos que escuchar o qué tenemos que ver
o cómo nos vamos a reír más con el siguiente gatito que salga en el video de TikTok que siga. Pero todo esto son datos. Entonces, caray, los datos ya los usamos para todos. Y la verdad, día con día, justo platicábamos eso antes de entrar a la conferencia, cada vez más estamos descansando en el uso de datos. Entonces, la siguiente, por favor. Nuestras decisiones en la vida diaria ya las estamos basando en datos. Ya no digamos en la operación del negocio. Claramente vemos datos para cualquier decisión que se tome en el negocio. Si estamos utilizando tanto los datos ya, ¿por qué no utilizar datos para nuestro ejercicio de evaluación de riesgos? A nosotros nos parece como que lo más sensato y lo más lógico y que aparte puede ayudarnos a cumplir con esos criterios que estábamos planteando hace unos minutos. Ahora, vamos a pasar a una disciplina completamente diferente. Denle un momentito de su atención con lo siguiente. Vamos a la siguiente, por favor, Nicolás. Vamos a plantear un problema completamente diferente de medición al que estamos platicando el día de hoy. ¿Cómo medimos la pobreza? ¿Cómo sabemos si ese gatito es pobre en realidad o nos está engañando? O quizás sí sea pobre. A lo mejor sí nos está pidiendo dinero porque tiene razón. Le podríamos preguntar al gatito, la siguiente, por favor. Oiga, ¿usted es pobre? ¿Me lo podría responder en una escala del 1 al 10? No se reían mucho, pero lo cierto es que esto no tiene sentido. Eh, 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 ¿Cómo voy a saber yo en una escala de 1 al 10 si soy pobre o no? O peor, si le pregunto luego a Nicolás, ¿cuál va a ser su escala de valoración para saber si está entre 1 y 10? Y si hacemos esto como un ejercicio nacional, ¿creen que de veras podamos juntar todos los resultados para medir la pobreza? No, no hay manera. Esto no es la forma de hacerlo. Sin embargo, seguimos con el problema. Tenemos muchísimos datos que genera la gente, los habitantes de nuestro país, y tenemos que saber cómo medir la pobreza. Bueno, ¿cómo lo haría un gobierno? ¿Cómo lo hace por lo menos el gobierno mexicano? La siguiente, por favor. Sí hace un cuestionario, pero hace un cuestionario mucho más sofisticado y definitivamente no pregunta qué tan pobre es la persona. Le va a preguntar otras cosas diferentes. Le va a preguntar su ingreso, que es diferente que la pobreza. Le va a preguntar acerca de su escolaridad, si tiene acceso a servicios de salud, a seguridad social, dónde vive, qué tal está su vivienda, si tiene acceso a servicios básicos municipales, cómo está su alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Se pueden dar cuenta, este puede ser un cuestionario bastante grande, con mucha información, pero toda esa información se puede valorar prácticamente toda en datos. Podría ser que en algunos casos el dato sea un sí o un no, pero incluso el sí o el no se puede convertir a unos y ceros. El punto es que toda esta información se puede sistematizar como números. Ahora imaginen ustedes que tienen una hoja de Excel gigantesca en donde tienen las respuestas de toda la población de su país, de México, por ejemplo. Y en las columnas tienen entonces, en renglones tienen toda la población y en las columnas tienen todas las preguntas que les hicieron. Y lo que ustedes quieren sacar es una medida. ¿Qué tan pobre es el país? La siguiente, por favor. Bueno, esto que suena a una tarea bastante loca, en realidad se hace y se puede hacer de varias maneras, pero puedes utilizar la información, esta que estamos diciendo, lo que están viendo ustedes a la izquierda en su pantalla, estas encuestas, millones de encuestas, los datos sistematizados se utilizan para alimentar un análisis cuantitativo que devuelva entonces un índice de pobreza a nivel nacional. Ya están imaginando entonces más o menos cómo viene el asunto. Tomamos muchos datos, los sistematizamos con un método matemático y llegamos a un número. Ahora, pero lo interesante de todo esto es que partimos de datos muy, muy, muy granulares. La siguiente, por favor. Al partir de datos tan granulares, nosotros podemos entonces encontrar índices de pobreza no solo para el país, sino para un estado, para una región, por género, por grupos de edad, por deciles de ingreso, por escolaridad. Entonces, esto, digamos, es una aplicación bastante útil de cómo medir con mucha información un índice y luego poderle dar lo que decimos nosotros un doble clic, un drill down, para ir desagregando cómo se ve la pobreza con en diferentes
cubetas en diferentes elementos. La siguiente, por favor. Para generar este tipo de índices hay varias rutas. Ahora, nosotros lo que hemos visto es que funciona muy bien utilizar la siguiente, por favor, un método que se llama el análisis de componentes principales. El análisis de componentes principales hace justo lo que acabamos de decir, de una información muy amplia, muchísimas columnas en nuestra hoja de Excel, la resume y nos puede dar un dato que nos dice cómo se ve toda esa información resumida, literal, en un dato, en un índice de pobreza. Esta técnica ayuda a simplificar los datos. La siguiente, por favor, Nicolás. Ahora, esto se usa para muchas cosas. Se usa para temas de reconocimiento facial, reduce el número de datos que tenemos para identificar una cara, o quizás ayuda a que las señales de telefonía se vuelvan más claras, o resuelve problemas de genética, o inclusive en temas de marketing para agrupar ciertas características de ciertos grupos de clientes. La siguiente, por favor. Eh, Nuestra propuesta entonces es justo utilizar esta técnica aplicada al análisis de riesgos de lavado de dinero de su entidad, porque esta técnica va justo a establecer la relación entre los indicadores y les va a asignar una importancia relativa de manera consistente en función de su importancia para describir el elemento de riesgo. Es justo lo que estábamos buscando. La siguiente, por favor. ¿Qué va a pasar entonces en términos generales en nuestro análisis? Vamos a tener los datos transaccionales anónimos de todos nuestros clientes, de todas sus operaciones durante 12 meses. También contamos con las características de dichos clientes. Sabemos su edad, sabemos su antigüedad como cliente, sabemos su domicilio, y en nuestra primera etapa de análisis lo que hicimos fue asignarle a cada una de estas características un nivel de riesgo, una probabilidad de ocurrencia, que es, creo, me parece lo que estaba preguntando Gerardo hace rato. Estamos asignando entonces una probabilidad de ocurrencia a cada una de las características que tienen nuestros clientes o nuestras operaciones. Nosotros podríamos entonces pensar que a lo mejor un cliente joven es riesgoso, un cliente en edad media no es tan riesgoso y un cliente en edad avanzada, un cliente adulto mayor, podría ser más riesgoso. Y digo podría porque esto de nuevo tiene que ver con lo que cree la entidad acerca de sus clientes. Lo que sí es bien importante es que establecer estos catálogos de riesgo para poder entonces hacer justo lo que estábamos diciendo. Un Excel gigantesco, imagínenselo así, con todos los datos de nuestros clientes, sus características, nuestras valoraciones de riesgo respecto a cada una de esas características y teniendo estos datos tan desagregados, utilizar el análisis de componentes principales para obtener el riesgo de lavado de dinero de la entidad. Ahora, la siguiente, por favor. De la misma forma como lo hicimos en el ejemplo de la pobreza, como partimos de datos extremadamente desagregados, yo puedo entonces agrupar, llamémosle por renglones, y encontrar el riesgo que viene de mis clientes, el riesgo que viene de los productos y servicios, el riesgo que proviene de canales y transacciones o de zonas geográficas. Pero puedo seguir más abajo, porque clientes el elemento cliente, ahí nos quedamos tantito. El elemento riesgo cliente lo puedo desagregar por cada uno de los indicadores. Entonces no nada más me quedo con el riesgo a nivel cliente, sino que lo puedo ir desagregando por tipo de cliente, por género, por edad, por decir de ingreso, por lo que se les ocurra a ustedes, o inclusive podría ser cruces. ¿Cómo se ven los clientes de la región norte del país que tienen menos de 50 años de edad? ¿Y cuál es el riesgo que me está generando eso a mi entidad? Si yo puedo tener esa información a nivel tan detallado, puedo hacer una asignación muy precisa de los recursos de mitigación. Y aquí, antes de que se me acabe el tiempo, un paréntesis comercial. Si ustedes si ustedes ya tienen este análisis, esta base de datos tan precisa acerca de todas las operaciones que están ocurriendo en su entidad, ¿se imaginan todo lo que pueden hacer con esos datos? Ya no digamos en temas de compliance, en temas comerciales, porque ustedes le pueden preguntar al análisis cosas como, ¿funcionó la última campaña de publicidad que hicimos para jóvenes? Y no es que se lo responda el mercadólogo, lo responden sus datos, porque ustedes pueden ver qué está pasando
con las operaciones de cada uno de esos clientes. Inclusive este análisis es tan granular que yo podría determinar el riesgo que me está generando cada una de las operaciones que suceden en mi entidad. Pero claramente no lo vamos a hacer así, no vamos a buscar ese dato tan desagregado, pero sí podríamos empezar a ver si hay una sucursal que es más riesgosa, un grupo de clientes que sea más riesgoso, una zona del país que estoy atendiendo que sea más riesgosa, y entonces sí asignar correctamente nuestros recursos de mitigación utilizando datos, utilizando ciencia. La siguiente, por favor. ¿Por qué pensamos que esto es una buena idea? Porque esta metodología cumple perfectamente con la normatividad, se adapta a las características de tu entidad y no al revés. Es muy granular, permite medición, como dijimos, por segmentos de interés, es perfectamente replicable, eh, no depende del criterio de una persona, es decir, las ponderaciones que se van a obtener salen precisamente del propio análisis de componentes principales. Y el mantenimiento, es decir, si hay que hacer alguna corrección, si hay que agregar algún producto, es fácil de realizar. La siguiente, por favor. Um, Hasta aquí, digamos, yo traía preparada una presentación viendo que ya consumimos 45 minutos, Nicolás. Nada más quería saber si seguimos adelante con un poquito más de drill down acerca de la metodología o nos quedamos aquí. Esto explica yo creo que en bastante buenos términos, en buenos términos generales, qué es lo que hacemos. Mi idea con esta explicación y llevarlos de un ejemplo a otro es no tener que entrar en temas matemáticos, que en realidad, pues eso a lo mejor a muchos básicamente no les importa, pero que sí sepan que existen metodologías accesibles, científicas, que utilizan datos, que son perfectamente replicables y que pueden implementarlas en cualquier tipo de entidad financiera. Esto lo hemos hecho para entidades de las más grandes de México hasta entidades bastante pequeñas. Eh, Hemos trabajado también para clientes precisamente en Puerto Rico. Entonces sabemos que esto funciona no solamente en nuestras fronteras, porque al final del día tampoco estamos inventando el hilo negro con nuestra normatividad, que está basada también en temas COSO, en temas ISO, en la normatividad que marca Gafi. Pues en realidad, seguramente con ciertas adaptaciones, esto va a responder perfectamente a lo que se requiera en cualquiera de nuestros países latinoamericanos y del Caribe. Carlos, antes de continuar ahí con preguntas, con el anexo, me gustaría que toquemos un punto también que creo que es bastante importante, que quizás lo mencionaste, pero que no fue quizás el centro de todo lo que fuiste mostrando, que es la recopilación de los datos. Y tú sabrás mejor que yo, por tu experiencia también, que hay muchas entidades que quizás tienen, por ejemplo, no sé, lo que sería la originación de sus clientes en físico, entonces quizás los datos, por ejemplo, de sus clientes los tienen escritos en papel directamente, o quizás tienen recopilación de datos, por ejemplo, en Excel, o separados en distintas bases de datos. Entonces, dando un paso atrás, ¿qué recomendaciones quizás tenés para comenzar a acercarnos a esto? Primero que nada, en la recopilación de datos y después también con empezar a acercarnos también a esta EBR un poco más cuantitativa. Correcto, claro que sí. A ver, no es una pregunta trivial, Nicolás, tienes toda la razón. Esta es la piedra angular que da base a todo esto. Y tienes razón también. Como decíamos al principio, es bien difícil encontrar un cliente que tenga en una sola base de datos toda la información. Lo cierto es que la norma dice que lo que utilices en el EBR tiene que ser consistente con tus sistemas automatizados. Entonces ahí ya tienes un punto de partida. Si tu información está bien puesta en tus sistemas automatizados, debe ser relativamente fácil tomar esa información para introducirla en el análisis de componentes principales en el EBR que vamos a elaborar y obtener un resultado. Habiendo dicho esto, regresando al punto de que la metodología se adapte a lo que tienes, en efecto hay muchos clientes que de repente dicen, hijo, ¿sabes qué? Es que ese dato no lo capturé, se me quedó en las hojas de KYC y la verdad es que capturarlo ahorita para todos es imposible. Ok, trabajemos con los datos que tengas, hagamos esa consideración, pero sí creo que lo que sería fundamental es que desde el inicio, y si no, en un programa de remediación, trates de que toda la información acerca de tus clientes y tus operaciones, así aquella
que estaba incluso capturada a mano en un formato, sea sistematizada para que se pueda incluir en tu ejercicio de evaluación. Entonces, si cuentas con algún tipo de ayuda que te pueda hacer que sea más sencillo sistematizar esas hojitas de KYC para convertirlas en datos que puedan ser aprovechados por tu metodología, sería fundamental. Eh, de otra forma, pues te va a faltar algo ahí, un componente, ¿no? Va a estar un poquito cojo tu análisis. Sí, lógico. Primero hay que emprolijar un poco la data y después meterla toda acá, escupirla toda aquí adentro para que se haga el cálculo. Clarísimo. Es correcto, es correcto. Ahora, nosotros tratamos de ser lo más flexibles posibles. Nuestra filosofía es no hacer trabajar al cliente, sino más bien trabajar nosotros. Entrégame los datos como los tengas, siempre y cuando no sea a mano. Sea un Claro. Excel, sea un CBS, sea que te manejes bases de datos más sofisticadas en SQL. Ustedes denme los datos y nosotros ayudamos a procesarlos y a devolverles un documento muy robusto, muy completo, que incluye una parte muy importante acerca del diseño, evidentemente, y el diseño adaptado a la entidad, y luego, desde luego, los resultados de la metodología con estos doble clics y triple clics que hemos platicado en una variedad de tablas y de gráficas para que se pueda consultar de diferentes formas, desde diferentes puntos de vista, de dónde proviene el riesgo en nuestra entidad. Clarísimo, Carlos. Ahí tenemos una consulta también aquí en el chat de José Antonio, que consulta, ¿realizas un ACP por factor o consideras todas las variables cualitativas y cuantitativas? ¿Cuál sería la diferencia? No sé Va, si la quieras responder. claro que sí. De hecho, es interesante y es una pregunta muy buena. Nosotros tenemos que hacer que lo cualitativo se vuelva números. Entonces, si nosotros decimos que es sí o no, lo convertimos a unos y ceros. Si nosotros le vamos a asignar una calificación de riesgo, vamos a procurar que esa calificación de riesgo sea numérica. Es decir, el riesgo de una persona joven es alto. Bueno, pues pongamos una escala del 1 al 10 y digamos 10. Esto se trabaja, no es nuestro input, es más bien un input de la entidad. Lo trabajamos con ellos para que sepan lo que estamos buscando y estandarizamos siempre estas calificaciones para que tanto cualitativas como cuantitativas se vuelvan datos y se puedan entonces procesar en el ACP. Entonces, de esta manera, siempre estamos manejando una base de datos cuantitativa que se va a poder introducir al análisis de componentes principales para que nos devuelva esta medida de riesgo. La medida de riesgo literalmente va a ser un número y ese número va a estar inscrito en una escala del 0 al 100 y nosotros lo podemos dividir un poco también como la entidad lo prefiera. Nosotros sugerimos dividirlo en tercios, ¿no? Y decir, bueno, pues alto, alto, medio, bajo. Pero hay otras entidades que dicen, no, 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 es que yo quiero en quintos para que sea alto y medio alto. Eso quizás es al gusto del consumidor. De nuevo, regresando a una de las premisas iniciales, no hay una manera de hacerlo. La verdad es que hay muchas formas de hacer esto. Entonces, eh, eso es ahora sí que al gusto de la entidad. Lo que sí es cierto, y contestando la pregunta, es que todo es cuantitativo. Perfecto. Y ahí la pregunta que nos deja Armando en el chat me da pie para ya también ir cerrando la presentación, respetando el tiempo de todos. Voy a pasar a la última diapositiva, ya que esto no lo llegamos a ver. Exacto, exacto. Eh, Perfecto. Ahí, bueno, nada, muchísimas gracias a todos por haberse sumado, a todos por mantuvimos la cantidad de participantes durante toda la hora, Sí, lo muchas cual gracias. no es poca cosa, impresionante. Carlos, nada, muchísimas gracias por compartirnos todo esto. Ahí sí, nosotros grabamos todo el webinar, así que probablemente se los compartamos luego por correo también. Ahí, Carlos, si nos habilitás, creo que también estaría bueno poder compartirles la presentación, que creo que fue súper explicativa de todo lo que fuiste mencionando. Eh, y bueno, aquí en pantalla también tienen nuestros correos y el sitio web de Complif y de Sirius Prevención, como para que también puedan ingresar e investigar un poquito más. Carlos, no sé si querés dejar algún último comentario, si ya también lo cerramos.
Primero que nada, agradecer a todos los que estuvieron dándonos su tiempo. Espero que haya sido útil, que haya sido entretenido. Desde luego quedamos a sus órdenes para entrar en más detalles, incluso que conozcan un poco más cerca de cómo lo hacemos, ya platicando no con un economista, sino con los actuarios y los matemáticos, que son los que de verdad saben cómo se hace esto. Así que estamos a la orden. Gracias, Complif, gracias, Nicolás, por haber organizado esto. Esperemos que sea el primero de muchos. Y como dijo Nico, ahí están nuestros datos. Estamos también en las redes sociales, estamos ahí en LinkedIn. Lo que se les ofrezca, estamos a sus órdenes. Mil gracias por haber acompañado esta presentación. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos, y muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Gracias, Nicolás, y que tengan todos y todas un muy buen día.